mecanismos de transporte a través de membrana. Aquí no me voy a detener mucho en eso, pero ustedes hagan el favor de estudiar mecanismos de transporte a través de membrana. Está en todas partes, ¿sí? Esa información está ampliamente difundida y tiene que ver mucho con química y con biología. Entonces, lo que ustedes van a ver, es cómo una molécula farmacológica es capaz de atravesar diferentes interfaces. Para que quede claro, la interfase es una membrana o una estructura que separa dos fases. Una fase orgánica puede ser, por ejemplo, el estómago, ¿cierto? En el estómago, en el líquido gástrico, hay una fase. Esa fase intragástrica está separada del plasma por otra fase, ¿cierto? La única manera de que un fármaco pase a la circulación plasmática sería ¿qué? Absorbiéndose. No hay otra forma. Si ustedes consumen un medicamento, ¿cómo hace para que el medicamento llegue a la sangre y después de la sangre llegue al tejido? Absorbiéndose. Entonces escriban absorción con B, como aparece ahí. Absorción. ¿Sí? Con B, porque absorción con D, AD, absorción con D significa adhesión. ¿Sí? ¿No se me están entendiendo? Absorción y adsorción. ¿Que me equivoqué por una letra? Pues se equivocó del cielo a la tierra, porque son exactamente lo contrario. Mientras la absorción es un proceso en el cual las moléculas farmacológicas o nutrientes también migran a través de una interfase, en la adsorción esa molécula queda atrapada y no permite la absorción con B. ¿Listo? Bueno, entonces esa es la absorción. Luego sigue la distribución. Luego sigue la distribución, ¿cierto? Luego sigue el metabolismo, o sea, una transformación metabólica que ustedes ya han visto en nutrición, que es el metabolismo. Y finalmente, excreción. Excreción. Bueno, vamos a ir desglosando cada una de estas cosas, pero aquí dice que el conocimiento de estos procesos es fundamental para determinar la correcta dosis, dosage, ¿cierto? La correcta dosis, la eficacia esperada, se llama predicting o predicting efficacy, y la disminución o la mínimo efectos adversos, la reducción o minimización de los efectos adversos, ¿cierto? Asegurando seguridad y eficacia. Fíjense que hay dos términos importantes en farmacología, que es seguridad y eficacia, ¿cierto? ¿Qué prima entre la seguridad y eficacia como propiedades de un fármaco? ¿Qué prima? O sea, ¿qué es prevalente? ¿Qué es más importante? La seguridad. La seguridad. La seguridad es lo más importante. El fármaco puede ser muy bueno para quitar el dolor de cabeza. Lo malo es que le da diarrea. ¿Entienden? Ese fármaco realmente es muy malo, porque a pesar de ser eficaz, es ineficiente. ¿Oye? Ineficiente. La eficiencia farmacológica se mide con tres variables, y una de las vamos a decir: eficacia, seguridad y potencia. Con esas tres variables se mide un fármaco. O sea, si ustedes quieren saber si un fármaco realmente es bueno o malo para la terapéutica farmacológica en animales, necesito que cumpla con tres criterios: que sea seguro, que sea eficaz y que sea potente. ¿Vale? Así es que estudiar la farmacología. Entonces, como mencionamos esos dos términos, minimizar los efectos adversos. Fíjense que ahí no dice eliminar los efectos adversos, sino minimizarlos. Lo cual nos hace pensar que el mejor de los fármacos, de todos los fármacos del mundo, tendrán mínimos efectos colaterales adversos, ¿vale? Pero ahí no dice que los fármacos son inocuos, o sea, que no producen ningún cambio orgánico. Son elementos químicos que de alguna u otra manera van a afectar la biología celular. Lo que buscamos justamente es modular proteínas, enzimas, péptidos, transmisores, hormonas, modularla a través de la actividad farmacológica. Bueno, ¿queda claro eso? Entonces dice que ¿qué significa farmacocinética? Pues el viaje de los fármacos a través del cuerpo. El viaje de los fármacos a través del cuerpo significa la farmacocinética. Recuerden que el fármaco viene de medicamento.
cinética significa movimiento. En otras palabras, ¿cómo se mueve el fármaco dentro del cuerpo? ¿De dónde comprende? Desde el momento en que usted le da el medicamento al animal hasta que se excreta en forma de un metabolito primario o secundario en la orina, en las heces, en el sudor, en la leche, lo que sea. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Eso está claro, ¿no? Ese es el fundamento de la cinética. Cuando usted habla de farmacocinética, dice que es un viaje del fármaco dentro del cuerpo, a través del cuerpo. Ahí tiene que viajar. Ojo, entra y sale. ¿Qué pasa si el fármaco entra, va a los blancos, o sea, a los sitios donde va a actuar, actúa y no sale? Toxicidad. Perfecto, toxicidad. Ya saben, si yo doy un fármaco y no sale de una u otra forma, seguro que hay toxicidad para el animal. Muy bien. Bueno, entonces, ¿se alcanza a ver? No está cogiendo bien. Yo creo que ya nos pasamos por cables. Bueno, miren ustedes ese diagrama. Ese diagrama es para resumir todo lo que indica la cinética farmacológica, ¿cierto? Ahí aparece cada uno de los aspectos que van ustedes a estudiar. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí podemos manejarlo más fácilmente. Bueno, ese ve más claro, ¿cierto? Más nítido. Por el ICL no estaba pasando bien la señal. Ahí sí ven. Entonces, ¿qué tenemos acá? La farmacocinética comprende desde la liberación, está la liberación. ¿Liberación de quién? Del fármaco. ¿Y liberarse de quién? ¿O de quién? ¿Qué comprende esa fase de liberación? De la forma de presentación. O sea que debemos entender la liberación como el desprendimiento de la fracción activa o del compuesto activo de un medicamento de lo que lo constituye. ¿Sí? ¿Qué constituye un medicamento? Tú dices, según el sistema de entrega. Si el sistema de entrega es una tableta compactada, en la tableta está el medicamento, ¿cierto? Pero toda la tableta no es medicamento. Hay una fracción pequeña de medicamento y el resto son excipientes. Por lo tanto, la separación o quitarse esa liga de los excipientes para poder moverse necesita liberación, ¿cierto? Y esa liberación es ese concepto. ¿Queda claro? Muy bien. Entonces, cualquiera que sea el sistema de entrega, la forma presentante del fármaco, el fármaco no tiene posibilidad de atravesar las barreras hasta que no se desprenda de sus amiguitos que lo van llevando camino, ¿cierto? Entonces, se acuerden de eso. Si usted le da una tableta a un perro, el momento que la traga, ojo que tragar es un término castizo, no piensen que es vulgar, pero es castizo. Entonces, trague, le dice uno, ¿cierto? El médico le puede decir a usted, trague, trague, trague. Y usted no se va a ofender. Pero hay personas que ya me han dicho, uy, tan feo que suena. Es que no importa que suene feo. Si es el término aceptado, pues ese es el lenguaje, ¿cierto? Entonces, trague, degluta, pásese la tableta, ¿cierto? Pase la tableta. Entonces, al tragar, el evento de tragar, llega al estómago la tableta. ¿Y cómo llega? Íntegra, ¿cierto? Ahí llega íntegra. Ahora hay que desintegrarla. Hay que desintegrarla. ¿Para qué? Para el release, para que libere el fármaco. Recuerden eso. Por eso es que se va a demorar el efecto, porque todo esto es en función de qué. Todo esto hasta que llegue a actuar depende de qué. ¿Qué variable? Si estamos viendo todo el tránsito que hace el fármaco desde que se libera hasta que se excreta, ¿cuál será la variable a medir? El tiempo. ¿Cierto? El tiempo. O sea que esto es cuestión de tiempo.
Cuando un perro traga una tableta, no empieza el efecto ya. ¿Por qué? Porque tiene que hacer tránsito el fármaco. Primero liberarse, luego absorberse, luego distribuirse, luego metabolizarse, actuar sobre el blanco y finalmente excretarse. Y eso puede durar días, o meses, o años, como pasa con los quimioterápicos de cáncer. Entonces fíjense que la cinética todo es tiempo, se mueve en función del tiempo. ¿Vale? Entonces una variable fue tiempo. ¿Cuál será la otra variable en un plano cartesiano XY? ¿Saben de qué les estoy hablando? Un plano cartesiano XY. Ojo, en el eje de las X, o sea, en la barra horizontal, ¿no? ¿Ordenadas o abscisas? No, pues, horizontal, a veces es que hablan otro idioma, es que eso ya lo deben saber desde el colegio, ¿cierto? Pero bueno, en el plano horizontal se llama eje de las X. ¿Qué va? El tiempo. El tiempo. Entonces va avanzando el tiempo, va avanzando el tiempo. ¿Y qué mide el eje de la Y? La dosis o la concentración del fármaco. Concentración versus tiempo igual cinética. Punto. Donde ven un gráfico en cualquier artículo, en cualquier libro, acuérdense, concentración versus tiempo, están hablando de qué? De cinética. O sea, cómo avanza el fármaco o sus metabolitos en función del tiempo. ¿Vale? Que pueden ser horas, minutos, días, meses. Entonces, ahí está esquematizada la cinética. Entonces, la cinética que tenemos, liberación. Luego de que se libera, perdón, ¿dónde se libera? ¿Dónde se libera el fármaco? Depende. Depende. Depende de la vía de administración. Bueno, puede ser la vía de administración. ¿De qué más dependerá? Que se liberen, a ver. No, ese es el blanco, pero ya tuvo que haberse absorbido. Depende de los excipientes, qué tan difícil es liberarse, bien, entonces dónde se va a liberar. Pero fíjense que las variables son físico-químicas. Entonces, una puede ser eso, qué tan compacta es una tableta, ¿cierto? Segundo, el pH. Tercero, la solubilidad del fármaco. Entonces, si el fármaco no es soluble, es insoluble en agua, usted puede tragarlo con agua y no se va a liberar si es insoluble en agua. Entonces tiene que ser soluble en agua. Si el fármaco es soluble en ácido, en un medio ácido, adivinen dónde se va a liberar. En el estómago, que tiene un pH ácido. Si ustedes tienen claro eso en medicina, entenderán por qué a las vacas, a las ovejas, no se les da oral tabletas. Porque de aquí a que llegue al estómago, ya la vaca ha muerto. ¿Cierto? ¿Cuándo llegará una tableta? ¿Y cómo sería el tamaño de la tableta para llevarla intacta hasta que en el abomazo sufra ese proceso? Entonces, todo eso es lógico. En cambio, monogástricos sí se usan tabletas. Vale. Ahí entenderán por qué en rumiantes casi todo es intrarruminal, intramuscular, subcutáneo, casi nada oral. Bueno. Entonces depende de varios factores, solubilidad, el pH, el medio, tamaño de partícula, ¿no? Afinidad por las proteínas de transporte, una cantidad de variables, ahí las vamos viendo. Esa es la absorción, perdón, la liberación. Entonces la absorción, ¿dónde se va a dar la absorción? Pues, si se absorbiera en el estómago, pues se demora menos en pasar al plasma. ¿Están de acuerdo? Por ejemplo, ustedes, todos creo, han tomado algo que se les absorbe en el estómago, incluso en el esófago distal. ¿Sí? ¿Has tomado algo que se te absorba en el esófago distal? Dime, ¿qué? No es una polimalta, no es. La polimalta, para que se absorba, la polimalta necesita estar en el duodeno, o sea, en el intestino delgado, primer tramo intestinal. ¿En el estómago creen que ahí puede absorber algo? No. Primero, todo lo que tenga un extremo ácido, que sea extremadamente ácido, se absorbe en el estómago. Punto. Todo fármaco que tenga un pH cercano a 4 se absorbe en el estómago. Por lo tanto, tuvo que haberse disgregado en el estómago. Y eso, se disgrega rapidísimo y se absorbe rapidísimo. Pero les voy a decir algo más fácil, que todos han consumido, incluso tú, alcohol. Una cervecita te habrás tomado mínimo una cervecita, se han tomado todo. Y notarán que apenas toma, el efecto está dado. Más se demora en tomárselo y ya está contento.
¿cierto? ¿Por qué pasa eso? Porque el alcohol se absorbe a través de las membranas mucosas, incluyendo la boca. Pero si usted toma un trago, se llama un trago, o una bebida, toma un trago, apenas baja usted dice, siento que me está bajando, caliente ahí, ya se está absorbiendo. Por eso cuando usted toma un aguardiente, en 1 o 2 minutos ya usted es otra persona, ¿cierto? Gracias al alcohol. Entonces no olviden, todo lo que sea alcohol y que tenga un ácido muy bajo, o sea un pH muy bajo, pues se absorbe incluso en el esófago. Eso está claro, ¿vale? Lo demás va a tener que transitar, irse a dónde? Al duodeno. ¿Cuándo llega al duodeno algo? ¿Cuándo? Ustedes ya vieron nutrición, ¿no? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo demora en llegar el alimento al duodeno? Si es un pollo engorde, una gallina, si es un cerdo, si es un elefante, si es una vaca, un perro, puede variar en función del tiempo. El cuento es que va a llegar al duodeno. ¿Y qué pasa cuando llegue al duodeno? ¿Cambia qué? ¿Están ustedes apáticos o no? Cambia el pH, cambia el pH. Yo paso un pH de 2.5 o 3 y lo voy a revertir el pH. ¿A cuánto lo subimos? ¿A 7? No. Eso. De 4.5 hasta 6. Generalmente de 4.5 a 5.5, el ácido, el fármaco que esté ahí, ya tiene posibilidad de absorberse. O sea que el pH pasa a ser una variable determinante. pH. Y entonces, si lo pensamos así, muchachos, para que sean ustedes más lógicos que memorísticos, ¿qué se requiere para que llegue rápido al duodeno? Analicen eso. Yo necesito que el fármaco me lo tomo y rápidamente pase al duodeno. Consumirlo en ayuno. ¿Ah? ¿Me tomo un laxante? ¿Qué hago? Consumirlo en ayuno. Consumirlo en ayunas. Yo diría lo contrario. Porque si tú lo consumes en ayunas, se va a demorar hasta que no llegue el estímulo, ¿vale?, de la gastrina a producir la apertura del duodeno. Entonces fíjense, eso que nos enseña, que la hora del día, la dieta influye en la absorción de los medicamentos. Y eso no es caprichoso, por eso es que el médico les manda medicamento en ayunas, otro con el alimento quiere decir un pedacito de carne, tableta, y luego otro pedacito de carne, ¿vale? Y sobre el alimento quiere decir, acabo de comer, entonces me tomo la tableta. Entre comidas quiere decir entre el desayuno y el almuerzo, o entre este y la comida, ¿cierto? Entonces en animales tengo que saber eso, porque si es una vaca, pues la vaca come todo el día, rumia un rato ahí, pero si ella está en el potrero, está ahí, ¿vale? Entonces por eso sí, ahí lo importante sería la hora del día. ¿A qué hora se van a dormir las vacas? De la granja Armero, ¿a qué hora se van a dormir? Vacas tolimenses, ¿a qué hora? ¿No saben a qué hora se duerme una vaca? Y van a estudiar medicina veterinaria, o están en eso. Menos mal yo no me meto con vacas, pero ustedes sí deberían saber a qué hora se van a dormir las vacas. No sé si ustedes han visto, cuando salen aquí hacia el norte del Tolima, que hay arrozales y también hay algo que hay de ganadería acá en el Tolima. Entonces esa ganadería ustedes lo ven, todo el día están, muévase, comen mucho sol, a la sombra y a rumiar, ¿cierto? Baja el sol, vuelven, y luego hora de dormir. ¿A qué hora se duerme? ¿Ah? 5 o 6, depende, ¿no? Si es tolimense, por alas. Pues eso, depende de la luminosidad. O sea, depende de la luminosidad, no de la hora. ¿A qué hora va a dormir las vacas? Depende. En esta época, por ejemplo, les pregunto, ¿amanece más temprano? Es un término vulgar, pero ¿amanece más temprano en esta época o más tarde? O sea, cuando aclara el día, ¿cierto? No hay días que a las 5 de la mañana ya está con ganas de salir el sol. Todo eso modifica una glandulita, se llama pineal, que la tenemos todos, incluyendo las vacas, y entonces modifica su actitud. Es hora de levantarse, desayune, hágale, pastoree. Es hora de dormir,
son las 5 de la tarde, 5:30, 6 de la tarde. En los llanos orientales son las 7 de la noche y todavía están por ahí molestando. En países que no son tropicales, en época de verano, la vaca se acuesta tarde, ¿vale? Se levanta temprano, acuesta tarde. Entonces eso cambia. Por lo tanto, si uno trabaja con pequeños animales, lo lógico es preguntarle al usuario ¿qué? Bueno, no me ¿Ah? La rutina. ¿Rutina de qué? Primero la comida para saber cómo va a medicar el paciente. Entonces, el perro le voy a mandar consumir 3 veces, cada 8 horas, un medicamento. Cada 8 horas, quiere decir 3 veces al día. Pero no es lo mismo que 3 veces al día, ¿o sí? Escribir en la fórmula, administren una tableta cada 8 horas vía oral. Segunda opción, administrese una tableta 3 veces al día. ¿Es lo mismo? No, algunos veterinarios creen que es lo mismo. Entonces llega el usuario y dice 3 veces al día. Mire, 1, 2 y 3, van 3 veces en el mismo día. O se la toma ahora y luego cuando se acuerda la otra, y como se me olvidaron las 2 últimas, entonces las 2 es rápido. Y alcanzó 3 veces al día. Por lo tanto, los intervalos entre dosis son clave para manejar la cinética farmacológica. Tenemos que conocer el paciente. Me hace el favor y le da, yo quiero que sea 3 veces al día, pero cada 8 horas, por la cinética de absorción. Entonces yo le digo, me hace el favor y le da una tableta con cada comida. Y usted dice, listo, ya cumplí con lo de cada 8 horas. Perdón, pues es que el perro come 2 veces al día. Ah, y ese 1 vez al día. Usted ni preguntó. Usted me dijo que con cada comida le diera una tableta. Como él come 1 vez al día, le doy una tableta. Conclusión, después de que transite esa cinética, el efecto se perdió por no saber farmacocinética. Entonces, que tengo que saber la fisiología, la nutrición, incluso eso, los hábitos nutricionales. Lo primero que preguntaría es, ¿cada cuánto come el perrito? No, él come 10 veces al día. Entonces no le voy a decir que con cada comida se tome un medicamento porque entonces, ¿vale? Se va a intoxicar. ¿Vale? Entonces, la absorción. Luego sigue la distribución. ¿Qué será la distribución? Ah, recuerden, si estamos hablando de intervalos entre estas unidades, ¿de dónde a dónde va el primer proceso que es la liberación? ¿De qué espacio a qué espacio va? En función del tiempo. Entonces tienen que decir desde el momento en que suministra el medicamento. También pueden decir administrar. El momento en que se suministra el medicamento, ¿hasta cuándo? Muy bien, hasta cuando el fármaco o el principio activo está libre para poderse absorber. Ese lapso es importante, ¿cierto? Si yo me tomo una tableta y les digo a ustedes que dentro de 1 hora hago vaciamiento gástrico, tengo que esperar 1 hora para que esa tableta pase del estómago al duodeno. Y luego tengo que esperar la liberación. ¿Cuánto tiempo va a durar liberándose la molécula? Y luego sí empieza a absorberse. ¿Sí está claro? Si está claro para ustedes, ¿es justificable que una persona o un animal mastique una tableta comprimida? Quiero decirle que todos lo hacemos, ¿no? Entonces por eso les pongo, ¿es justificable desde el punto de vista farmacológico? Si fuera justificable, entonces ¿para qué las tabletas? Dela en polvo y usted come el polvo. Pero la gente piensa que eso es mentira, que la cinética no existe. Si la tableta está comprimida es para que dure compactada hasta que llegue al sitio donde se va a disolver, diluir, disgregar para poderse absorber. O si no se daña. Piensen ustedes, el pH ácido del estómago del monogástrico, incluyendo el ser humano, si una tableta es sensible a ese pH gástrico y se disgrega en el estómago, lo único que me va a producir es gastritis. Me va a quemar más el estómago porque pH tan bajo. Entonces ella tiene una protección. ¿Han escuchado que las tabletas vienen protegidas? Se llama cubierta entérica. Cubierta entérica. Y la cubierta entérica es una película, ¿vale?, lacada que se le pone a la tableta para que no le va a pasar nada. Como el estómago no tiene dientes, se supone que nadie la va a romper hasta que no llegue el duodeno. Tiene que haber vaciado el estómago, ¿sí?
Pero usted dice, da igual, la mastica. O se la da al perro y el perro la mastica. Y el gato la escupe. Y entonces usted espera que funcione el medicamento. Y luego dice, el medicamento no sirve para nada, doctor. Eso que usted me mandó no sirve para nada. Ni siquiera decía en la fórmula que no lo puede masticar. Bueno, bien. Entonces, ¿qué será la distribución? ¿Cuál es de dónde a dónde va la fase de absorción? Ya vimos la fase de agregación, va desde el momento que se administra el medicamento hasta cuando está libre o disponible para absorberse. Recuerden que hay que leer porque si no nos quedamos ahí. A ver. Imagino que será cuando pasa la barrera de las membranas. ¿De dónde a dónde? Ponle un límite. Desde que se disolvió hasta que entra las membranas. Bien, desde que se disolvió, entonces vas a decir, desde que está disponible para la absorción, o sea, en la superficie absortiva, ¿hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Hasta que traspasa los... Hasta que traspasa o pasa o rebasa la membrana, la interfase, ¿y está dónde? En el plasma, tiene que estar en el plasma. Si el fármaco no pasa al plasma totalmente, no se ha absorbido totalmente. ¿Sí entienden? O sea, el fármaco está ahí, es disponible. ¿Cuánto tiempo dura en absorberse? Pues lo que dure en llegar al plasma. Una carrera atlética acá. Punto de partida. ¿Están disponibles? Llegan, voy a poner el ejemplo ahí. Llegan en un bus los atletas. El mejor equipo de Colombia, Atlético Nacional. Entonces llegan en un bus, ¿sí? Y se bajan en el estadio. Cuando vienen dentro del bus, ¿ya están disponibles para jugar? No, están empaquetados ahí en ese bus y empiezan a bajarse uno por uno y saludan, filman, fotos, a bajarse uno por uno y van entrando al camerino. Viene la charla técnica, viene el calentamiento, luego viene otra vez la estructura, cómo van a jugar y luego sí, suéltenlos que ya es nacional, ¿cierto? La tableta sería como estar dentro del bus. Pero cuando ellos salen a la cancha, y cantan el himno y toman la foto y todo eso, están ¿qué? Disponibles. O sea, ya están en el sitio de acción. ¿Y cuándo decimos que empiezan a actuar? Pues cuando empiezan a jugar, cuando ruede el balón. ¿Cierto? Igualito un medicamento. ¿Qué hacemos con el medicamento si no se absorbe? ¿Cierto? No hacemos nada. Medicamento que no se absorba no sirve para nada. Denme un ejemplo en el cual el medicamento no puede absorberse. Yo trato de enseñarles medicina, no solo farmacología. Denme un ejemplo de un paciente en el cual no se le absorbe el medicamento. Bueno, pero ya se absorbió. Ya el fármaco llegó, no actuó, es otra cosa, muy bien. Pero ¿cómo hago yo para pensar que el fármaco que le di no se absorbió? ¿O no se va a absorber? A ver. ¿Nadie se le ocurre eso? ¿Ah? Listo, una patología que altere el pH del duodeno, muy bien. Aún sin tener patología, y le agradezco lo que acaba de decir, pero aún sin tener patología, con cambiarle el pH al duodeno ya la embarré. Por eso es que no se puede tomar con leche el fármaco porque lo inactivo o impide que se absorba. Por eso no se puede tomar con el jugo de naranja, con la Coca-Cola, nada. ¿Con qué toman los medicamentos? Con agua. Y punto, con agua y punto. Pero nadie hace caso, yo tampoco me lo tomo con café. Eso no importa, solo que esto es más agua que otra cosa. Entonces, y tibiecito, entonces los vasos sanguíneos del estómago y del píloro empiezan a dilatarse y entonces eso mueve. Esto mueve. Entonces, si yo me tomo una tableta con café, me hace efecto la tableta, no hace el café. Pero ambos van a pasar a la vez. Y si yo estoy comiendo y me tomo la tableta, apenas haya vaciamiento gástrico, la tableta va a estar en el sitio de absorción, muy bien, y ahí empieza a absorberse. Pero una patología sí pudiera ser, por ejemplo, la diarrea. ¿A quién se le ocurre darle un medicamento a un paciente que tiene diarrea? Ustedes dirán, bueno, no sé qué dirán ustedes. Lo que yo digo es que bestia.
Ah, muy bien, esos medicamentos que se usan para controlar la diarrea, entonces yo voy a ponerle una condición, pero no se absorbe. O sea que su efecto es local. Si yo quiero que se absorba un fármaco, no debo usar la vía oral cuando tengo una patología gastrointestinal, no la debo usar. Por lo tanto, todo paciente con diarrea, sea una cabra, un caballo, un gato, el que sea, tiene contraindicada la medicación oral. Si tiene diarrea, ¿no? Tiene vómito. Le dio la tableta, sí, doctor, pero la vomitó. Pues, ¿va a servir? Pues, no va a absorber. Entonces, tengan claro eso. ¿Quién no se absorbe? El que no puede absorberse. Ahora, si el paciente tiene una enteritis, una enteropatía eosinofílica, ¿se puede absorber? Claro que absorbe. Entonces, es lo contrario. Está enfermo del intestino, del yeyuno, pero es capaz de absorberse el fármaco. Claro, ya no hay ni siquiera vellosidades intestinales. Entonces, ¿por dónde se absorbe? Por otro mecanismo diferente. No a través de las vellosidades, sino lo hace por difusión simple, no facilitada. ¿Entienden? Bien. Pero es una bobada a veces pensarlo, pero es más bobada hacerlo. ¿Y cómo se le ocurre mandarle tabletas? El perro con esa diarrea usted le manda tabletas. No, es que era para controlarle la diarrea, pero entonces busque un mecanismo de acción que actúe ahí y baje el edema, mejore, ¿vale? Porque si pretende absorber y está inflamado el intestino, pues no absorbe. Bien, luego viene, entonces recuerden, la fase de absorción va desde que el fármaco está disponible en la superficie absortiva. Ojo, tiene que estar en la superficie de absorción, no desde que está en la boca. Cuando está en la superficie de absorción. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando ha pasado al plasma. ¿Vale? Entonces hay dos términos, ¿tú me acuerdas los dos términos que hay que escribir? O dame la definición. Disponibilidad versus biodisponibilidad. ¿No? ¿No te animas? Dale. Se dice que un fármaco está disponible cuando. ¿Cuándo está acá? Liberado. Bien, cuando está liberado, cuando está libre, cuando está listo en el sitio de absorción, ahí está disponible. No está disponible detrás del mostrador, en la farmacia. Aunque el fármaco está disponible en el mercado, eso es otra cosa. Cuando escuchen eso es saber si en Ibagué venden ese fármaco. O hay reservas, o hay... Bueno, ¿sí? Pero dice, el fármaco está disponible cuando está disgregado, cuando está libre y está listo ¿para qué? Para absorberse, cuando está listo para absorberse. Y biodisponible. Muy bien. Todo el fármaco que esté en el plasma se llama biodisponible. Todo el fármaco libre que esté en la superficie absortiva se llama disponible. Así de sencillo. Bien. Luego de que se absorba, entonces entra metabolismo. Metabolismo significa transformación. Todos sufrimos procesos metabólicos. Es más, sin metabolismo no podemos vivir ninguno. Metabolismo. Entonces, metabolismo celular, metabolismo tisular, metabolismo de todo tipo, hay que estudiarlo. Y luego viene la excreción. La excreción es la salida del fármaco, solo que ya no va a ser el mismo. Ustedes han escuchado ese concepto y dicen, ay, me transformé, ya no soy el mismo. Me dieron el cartón que dice MBZ y ahora soy otro. Un hombre, una mujer nuevo en este mundo, ya soy diferente. Tengan la certeza que los niños que entraron al primer semestre, que son ustedes mismos, que han crecido, van a ser diferentes cuando salgan. Y después de egresado, pues ya es totalmente diferente. Acuérdense de eso, ustedes van a ser diferentes. Esa transformación la vivimos porque eso es biología. Vamos a vivir esa transformación. Por lo tanto, cuando usted sale egresado de la Tolima, ¿quién sabe que usted es egresado de la Tolima? Yo mismo, yo soy egresado de la Tolima. Y aparte de yo, ¿quién más? ¿Quién más? Me tocaría contar o que alguien supiera que el papá orgulloso de mi hijo es egresado de la Tolima y no ha matriculado el primer semestre. Es egresado de la Tolima. Está engañado, ¿no? Está engañado, ya el niño lleva ya 5 años en la Tolima, pero no ha avanzado ni un semestre. Entonces, eso también existe, ¿no?
Entonces, egresado de la Tolima. Pero han notado que cuando hay un egresado, cuando encuentran en los congresos con la gente, oh, mucho gusto, ¿tú eres egresada de dónde? Si yo no la conozco, ¿cierto? Si sé que es de la Tolima, yo no sabía. Egresada. Es alguien diferente. No tiene una impronta, como dicen, es que yo saqué la impronta del Tolima. Independiente que tenga el acentico, no sacó la impronta del Tolima. Universidad del Tolima, decir este es de la del Tolima es muy difícil catalogar. Este es de La Salle, ¿qué va? ¿Cómo sabe usted? Preguntándole, ¿de dónde eres egresado? De La Salle. Ah, bien, de La Salle. ¿Y tú? De la de Pamplona. ¿Y tú de dónde? De resto no lo sabe. Luego dice, en el accionar, cuando va a formular, dice, ah, así son de la Tolima. Esos son de los de la Tolima. Los que mandan esos medicamentos son de la Tolima. Los que mandan estos medicamentos son de La Salle. Estos, los pupis, mandan estos medicamentos. Bien, entonces ahí se discrimina y ya empiezan a mostrarse. Eso es metabolismo. Y excreción, acuérdense, ojo, si no sale el fármaco del cuerpo, salió como un ente nuevo. Si yo consumo una tableta de acetaminofén, orino acetaminofén, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Se supone no. ¿Por qué? Se transformó, porque se transformó, usted ya es otro. Entonces, ¿qué es lo que se busca en la orina o en las heces o en el sudor? Residuos. ¿Ah? Residuos, restos, se buscan metabolitos. Metabolitos. ¿Qué es un metabolito? Una sustancia química producto del metabolismo. O sea, alguien transformado, el nuevo ya transformado. Y entonces es el que se busca. Si una persona consume cocaína, han escuchado, ¿no? La cocaína. Si una persona consume cocaína, heroína, morfina, meperidina, fentanilo, cualquiera de esos morfinanos, ¿cómo lo pillan que la consumió? No me va a decir que por los ojos rojos, porque ese es el cannabis, por el olor, ¿no? Le toman una muestra de orina y usted puede ser el mejor ciclista del mundo, pero donde la orina salga un metabolito que tiene otro nombre, ¿vale? Tiene otro nombre, y lo encuentran, puede jurar que consumió cocaína. Yo no consumí cocaína. Si salió en la orina ese metabolito, consumió cocaína. ¿Vale? Así es que se hacen las pruebas de doping, tanto en humana como en veterinaria. A los caballos se les hace prueba de doping también. Y entonces el laboratorio debe reportar un metabolito procedente de una molécula íntegra que era el fármaco primario. ¿Vale? Es un metabolismo, no lo olvides. Bueno, y finalmente la excreción, entonces, excreción. Hay dos términos que quiero que usted mismo me discrimine: eliminación y excreción. ¿Cuál será la diferencia entre eliminación y excreción? Eso, bien, por ahí la cosa, muy bien. Así, claramente y de forma sencilla, usted puede pensar que eliminar es sacarlo del juego y excretar es sacarlo del estadio, ¿no? Sacarlo del camino. Que el Tolima quedó eliminado, pero ahí sigue en la A, ¿cierto? Pero donde llegara a bajar a la B, entonces está fuera. Está excretado. El Tolima está excretado. Van a excretar dos equipos en cada campeonato. Pero eliminar, eliminar un montón, ¿cierto? Muchos van a quedar eliminados. Bueno, entonces es diferente. Por lo tanto, la eliminación es una parte del metabolismo. Punto. ¿Dónde se eliminan los fármacos? En los órganos metabólicos. ¿Y por dónde se excretan o salen los fármacos? Pues por los órganos de excreción. El más importante se llama riñón. El riñón es el más importante. De hecho, no podemos vivir sin al menos un riñón. ¿Por dónde más se puede excretar el fármaco? ¿Por el hígado? No, no diríamos. Por el hígado se puede metabolizar. Por lo tanto, se puede eliminar en el hígado, muy bien. Por sudor se puede excretar un fármaco. Dame un ejemplo. Un ejemplo de un fármaco que yo lo sude. Uy, la sudé. Para pasar el examen, la sudé. Bueno, la tiamina. La tiamina. La tiamina. ¿Saben cuál es la tiamina? Ella lo relaciona de, tiamina la de los zancudos. Muy bien, tiamina la de los zancudos.
Entonces ella ya sabe que si yo tomo tiamina para irme a la granja de armero o cualquier práctica, cuando sude, el metabolito de la tiamina, que es un hidroxilado de la tiamina, va a salir en mi sudor. Y eso es un vomitivo para los pobres zancudos y jejenes, no lo pica nadie. Punto. Usted sabe cómo funciona, cuál es el mecanismo de acción, pero es un metabolito. Entre más sude, más excreta el metabolito de la tiamina y entonces es más repelente. Por eso el efecto se llama repelente. Repele, lo aleja, repele los insectos. Entonces cuando usted va a la granja armero, muchachos, en una práctica, entonces el día anterior tome tiamina, desde el día anterior, para que tenga niveles plasmáticos suficientes. Y cuando llegue a sudar, empieza a excretar la tiamina. Se excreta por la piel, a través de la glándula sudorípara y es repelentísimo con los pobres jejenes. ¿Ven? Tiene un pequeño problema, repele también al que está al lado. Ese día es el novio, ni la mira, etc. Porque huele a tiamina. Usted dirá, ¿y a qué huele la tiamina? Pues a tiamina. Entiendan que los olores son cualitativos y son bastante sesgados. Hay personas que no le huele nada, ¿cierto? Y otros tienen un olfato, ¿ven? De perro, un olfato de perro, tienen un tapiz nasal. Dice, me está oliendo tal cosa. ¿Sí? ¿O no? ¿No les pasa? ¿A todos ustedes les huele la comida? ¿Les huele la comida? ¿Qué pasaría si no les huele la comida? ¿Ah? ¿Sabe qué? Les sabe menos. De hecho, quita el apetito. O sea, la anosmia es un gran problema porque el animal o la persona deja de comer. Está muy relacionado, los dos sentidos, olfacción y gusto, están muy relacionados. Entonces usted dice, esta comida no me sabe a nada, lo que no le sabe a nada, no le oleo a nada. Entonces si una persona tiene una enfermedad, o un animal tiene una enfermedad que afecta el nervio olfatorio, deja de comer, nomás con eso ya deja de comer. Bueno, muy bien, entonces eso es importante saber. Se excreta por la piel, ahí se excreta. ¿Qué otro órgano de excreción? Ya me dijeron el riñón y me dijeron la piel, a través de las glándulas sudoríparas. El hígado no. La glándula a través de la leche, ¿cierto? En la glándula mamaria. Entonces todo lo que se trasude o se filtre del sistema glandular alveolar, acinar de la glándula mamaria, todo va a pasar a la leche. Y entonces ahí el médico veterinario empieza a reflexionar, y si el medicamento de la leche o su metabolito se constituye en un residuo, como dijiste ahora, un residuo tóxico. Entonces ya el problema es de salud pública. ¿Vale? Porque el antibiótico que usted le está dando a esa vaca está contraindicado en vacas en lactancia. Y usted irresponsablemente está tratando esa ganadería con ese medicamento, por lo tanto la leche está contaminada. Y si lo quieren demandar, lo demandan, porque usted tiene que saber eso. ¿Por dónde se excreta? Muy bien. Entonces, la glándula mamaria, ¿por dónde más? Los lacrimales. ¿Sí? Las glándulas lacrimales. Eso. Haga llorar a su paciente para que elimine, excrete todo lo que por las lágrimas. Pocos medicamentos se excretan en las lágrimas, pero en general los que son hidrosolubles y que están reconstituidas en sales se excretan con la lágrima. Muy bien. ¿Qué más? ¿No más? Esa es una de las fuentes más importantes para la excreción. Una es la orina a través de la filtración renal y la otra las heces. Cuando dijeron el hígado, no, realmente no es el hígado, es el producto de la actividad hepática, o sea, a través de la bilis, a través de la bilis se excretan muchos fármacos, sobre todo moléculas grandes, pesadas, liposolubles, hidrosolubles que ya no se pueden reabsorber. Bien, muy bien, eso sería excreción. Abajo dice, ¿no? ¿Qué le hace el cuerpo al fármaco? ¿Qué es lo que le hace el cuerpo al fármaco? Por lo tanto, se dice vulgarmente que la farmacocinética estudia, ¿cierto? Lo que el cuerpo le hace al fármaco. ¿Qué le hace el cuerpo al fármaco? Lo disgrega, lo absorbe, lo metaboliza y lo excreta. Todo lo que le hace el cuerpo al fármaco. Y lo contrario, ¿cómo se llamará todo lo que el fármaco le hace al cuerpo? Muy bien, fármaco. ¿Vale?
Realmente esto se llama la vida de los fármacos. La vida de los fármacos es el ADME, ¿cierto? Nace, crece, reproduce y se muere una persona, pues el fármaco se desgrega, se absorbe, se metaboliza y se excreta. O sea que la vida de un fármaco es un ciclo en el cual se describen todos esos procesos: absorción, distribución, metabolismo y excreción. Se ve muy mal esta presentación. ¿Queda claro la disgregación? ¿Cuál es todo lo que vamos a decir? Si yo ya lo expliqué con la tableta, ahora expliquémoslo con unas gotas oftálmicas. Pregunta: la gota oftálmica, el sistema de entrega del líquido es una solución oftálmica, ¿cierto? Y contiene el fármaco, pero toda la gota no es solo fármaco, tiene que tener excipientes, ¿vale? ¿Cuándo empieza a disgregarse? Pues si yo la pongo sobre el ojo, apenas se distribuya sobre la superficie de la córnea y entre en contacto con las mucosas, el fármaco empieza a disgregarse. Eso es ya. Es tan rápido que si usted bota la gota porque presionó mucho el párpado, pues perdió la medicación. Por eso todas las gotas oftálmicas para humana y veterinaria vienen dosificadas a través de un dosificador que se llama frasco gotero, gotas oftálmicas, cuya gotica trae la dosis pertinente. Una gota trae la dosis. Por eso es que se pone una sola gota, no dos, ni tres, ni se echa el chorro, pensando que le va a actuar mejor, entonces le echan 3, 4 gotas. ¿Qué es lo que va a hacer? Cuando le pone 2, 3 o más gotas, el paciente parpadea fuerte y bota todas las gotas por la mejilla, entonces una sola gota, ¿vale? Se pone una sola gota y la gota de una vez impregna la superficie de la córnea, entonces no cae nada. Eso es una cosa que ha avanzado muchísimo en los sistemas de entrega. Pero ¿cómo hace para que la gota no resbale, no se caiga del ojo? Pues tiene que ponerle un excipiente que se llama Liquifilm. Es una película polimérica que mantiene el fármaco sobre la superficie para que no se caiga. Pero una sola gota, acuérdense, se llama Liquifilm. Por lo tanto, no es lo mismo ponerme unas gotas de atropina, ¿cierto?, a hacer una infusión de la planta Atropa belladona y echarme una gota de esa infusión. No es igual. Yo me llego a echar una gota de eso y me quema el ojo. El otro fármaco tiene estabilizantes, neutralizantes, liquifilm, o sea, excipientes adecuados para esa distribución. Bueno, muy bien, ahí pasó esa situación. Ya hablamos de tabletas, hablamos de gotas. ¿Qué otra forma de presentación tienen los fármacos o sistemas de entrega? ¿No es qué? Gotas ópticas. El mecanismo debería ser el mismo, solo que aquí se va a absorber a través de la piel y no de una membrana mucosa. Las gotas oftálmicas es para que absorba por una membrana mucosa, que es el epitelio, ¿cierto? La del oído, ¿por dónde absorbe? Pues por la piel, ya que el tubo, el conducto auditivo es un revestimiento dérmico, ¿no? Entonces ahí se va a absorber. Ahora, ¿todas las gotas absorben lo que ponen en el oído? Pues no. Para eso hay unos líquidos, unas soluciones ópticas para hacer lavado de oído. Y entonces se mete la cánula, se presiona el tarro y eso sale un chorro de agua y le hace un lavado de oído. Que es lo primero que hay que hacer antes de poner las gotas. Porque si le ponen las gotas y el oído está sucio, está inflamado y fuera de eso tiene cerumen, pues no hizo nada con el tratamiento. Entonces hay que lavar el oído, Muy bien, ¿qué otro sistema de entrega? El jarabe, las suspensiones, las soluciones acuosas actuarían lo mismo que la tableta. Tiene que ir protegido de alguna manera mientras pasa el estómago y cuando llega al duodeno se absorbe. ¿Se acuerdan? Cuando llega al duodeno se absorbe. ¿Qué otro sistema de entrega? Inyectable. Inyectable, muy bien, inyectable. Entonces, el inyectable tiene un mecanismo diferente. ¿Por qué? Porque ¿dónde se inyecta el fármaco? ¿Dónde se inyecta? ¿Ah? Depende de la vía de administración. Depende, en el ala de la vaca, por ejemplo. ¿Dónde se inyecta?
Entonces se dice la vía. Entonces, subcutánea, muy bien. Otra, intramuscular, intravenosa o endovenosa, ¿qué es igual? ¿Ah? Intraperitoneal, ¿sí? Epidural, raquidia. Hay muchas formas de administrar los fármacos, ¿cierto? La más conocida pues la intramuscular y la endovenosa, pero depende del objetivo terapéutico dónde voy a inyectarle al animal el medicamento. Y cuando lo inyecta, ¿dónde queda el medicamento? Recuerde que es una solución, inyectar. Cuando usted lo inyecta en la nalga de la vaca o del cerdo, ¿el medicamento queda dónde? Anatómicamente, ¿dónde queda? ¿En qué tejido? Que el tejido muscular tiene que quedar dentro del músculo, dentro de la fibra muscular, porque si queda entre un uso muscular mediado por una aponeurosis y otro, entonces viene un término vulgar que se llama enquistar. No sé si han escuchado, se le enquistó la inyección. ¡Qué bruto! ¡Qué bruto! No, es que fue un colega, ay, perdón, qué imprudente haber puesto la inyección. Si usted no sabe poner una inyección intramuscular, por eso dice intramuscular. Si fuera entre dos músculos diría intermuscular, ¿cierto? Intermuscular es intramuscular, o sea, dentro del músculo. Si usted inyecta mal, el animal se va a enquistar. Entonces después termina en cirugía para drenar un absceso quístico. Bueno, la endovenosa, que ya saben, tiene que ir directamente al músculo. ¿Por dónde se absorbe el fármaco cuando lo inyecto por vía endovenosa? Respuesta: fallo. Cero, tiene cero. Tiene cero en esa pregunta. Vuelvo y pregunto, ¿por dónde se absorbió el fármaco cuando lo inyecto por vía endovenosa? No se absorbe, la respuesta, y tú la sabías, la respuesta es no se absorbe. Para que haya absorción se necesita que haya paso o difusión a través de una interfaz. La única vía que burla el sistema absortivo es la vía vascular, intravascular. Puede ser intraarteriosa o endovenosa, pero se burla de la absorción. Quiere decir que todo el fármaco está disponible en el momento en que termina la inyección o está biodisponible. Biodisponible. O sea que la disponibilidad del fármaco no existe para la vía endovenosa. Por lógica nomás, por lógica. Bueno, entonces el proceso de la absorción inicia cuando el fármaco se mueve desde el sitio de la administración hasta la circulación sistémica. Hasta la circulación sistémica. Desde el sitio de la absorción hasta la administración sistémica. Hasta el plano, circulación sistémica. ¿Cuánto demora? Depende otra vez, todo aquí depende, todo depende, ¿cierto? Todo depende. ¿Quién cantaba eso de todo depende? Bien. De la vía de administración. Depende de la administración. Por ejemplo, bien. Por ejemplo, es más rápida, por ejemplo, la intravenosa que la oral. Bien. Y recuerda que la intravenosa no se absorbe, ¿no? Recuerda. Pero la intravenosa es una vía expedita, inmediata, expedita. ¿Cuándo se pone una endovenosa? Cuando yo quiero que la biodisponibilidad sea 100%, a tiempo cero. Biodisponibilidad 100% a tiempo cero. Si usted pone un antibiótico en una vaca en la yugular, apenas termine de empujar el émbolo, está el 100% del fármaco en el plasma. Púrelo. Pues claro, no, que no hubo absorción. Pero le quedó mal puesta, se le extravasó, pues no va a pasar el plasma el fármaco, ¿vale? Sí, está claro eso, ¿no? Luego intramuscular, ya me diste el ejemplo, intramuscular. ¿Cuánto demora en absorberse un fármaco cuando se inyecta vía intramuscular? ¿Es expedito? ¿Es inmediato? No. Demora entre 5 y 15 minutos en pasar del músculo a los vasos sanguíneos. Lo absorbe rápidamente el capilar lo absorbe rápidamente y lo pasa al plasma. Entonces, dependiendo de la molécula, entre 5 y 15 minutos ya está en el plasma. Por eso cuando inyecta un animal para darle una sedación, movilizarlo, tranquilizarlo, se lo inyecta y no tiene mucho tiempo. Tienes entre 5 y 15 minutos. Un colega tuyo cogió un caballo,
pura sangre, yo no sé qué significa esa vaina, pero es que era fino. Y cogió el caballo y dijo, vamos a subirlo al camión porque va a una exposición, grado A, que es la máxima categoría acá, creo. Va a subir el potro al caballo, al potro al camión, no al caballo. Lo va a subir al camión. Entonces el veterinario dijo, listo, como él es todo arisco, nunca ha montado ni en Transmilenio ni nada, vamos a subirlo a un camión. ¿Cómo lo subimos? ¿A la fuerza? No, lo vamos a sedar levemente, solamente tranquilizarlo, no sedarlo, vamos a tranquilizarlo. Pues como él no sabía farmacología en últimas, yo lo juzgo de esa manera porque si él supiera farmacología no le había pasado lo que le pasó. Conocen que es un embarcadero, cuando se sube, ¿cierto? El ganado, los camiones. Está el camión listo a llevar el caballo a la feria de exposición. El caballo pesa 600, 700 kilos y tal. Él hace los cálculos y dice, listo, lo voy a tranquilizar. Tranquilo, ¿cierto? Tranquilo. Y el caballo que ya no se va a dejar subir. Si lo suben así, sin contención química se llama, si lo suben sin contención química, el potro se lastima, se vuelve nada, se puede hasta partir una pata. Entonces, para eso el colega dijo, vamos a tranquilizar. No lo hipnotizó, nada, tranquilizar. Y cogió y lo inyectó. Él que lo inyecta y mientras le pusieron los lazos y la cosa, vamos a jalarlo de la cola, no sé qué, empezó a subir, ¡pum!, se desplomó. Antes de eso, eso fue un lío para sacarlo vivo de ese problema. El colega no volvió a trabajar con caballos, lo cual es un castigo severo para un profesional, ¿vale? Que no les pase a ustedes por esa negligencia, por esa ignorancia, no saber hacer un procedimiento. Le puso una dosis sedante, casi narcótica, bueno, con el mismo fármaco se le fue la mano, entre comillas, con la dosis, pues el caballo se cayó. Otro, se cayó, no lo sube nadie. Señor del camión, tome la plata por haber venido hasta acá a recoger el caballo y mañana lo volvemos a llamar a ver si viene el caballo. Entonces eso no se la perdonó el usuario. Los caballistas son súper delicados con eso. Entonces, usted va a trabajar con caballos, bueno, con cualquier especie, pero sobre todo con caballos, tener mucho cuidado. No, pero yo ya había puesto a otros potros y con esa misma dosis y nunca le cayó. ¿Sí ven? No hay dos animales iguales, hay diferencias individuales. Además, él era pura sangre o era no sé qué, era un animal puro. Y los animales puros son ultra sensibles al fármaco. Todo animal puro. Entonces él pensó que era cualquier caballo, me enseñaron en la facultad. A caballo se le pone entre 2 y 3 mililitros intramuscular de fármaco. ¿No le explicaron acaso que, ojo con el caballo, qué caballo es? Y así pasa, recuerden, con todo. Pasa absolutamente con todas las especies. No den por sentado de que si yo me aprendí la dosis para un caballo, son todos los caballos del mundo. Pasan personas, que es una sola especie, y les pasa eso, que respondemos diferencialmente al tratamiento. Bueno, tengan cuidado de eso, muchachos. Bueno, por lo tanto, aquí dice que llega a la circulación sanguínea y luego ¿qué? Es fundamental para determinar ¿qué? La biodisponibilidad del fármaco. Esto es la biodisponibilidad del fármaco. Recuerden, biodisponible todo el que yo pueda cuantificar en el plasma. Todo el que alcanzó el plasma está biodisponible. ¿Y por qué llama biodisponible? Porque está disponible para ejercer un cambio biótico, ejercer un cambio sobre la célula. Por lo tanto, si está biodisponible, listo. Esa es la que se mide en el cromatógrafo, cuánto fármaco va ahí y ya sé si va a actuar. Esos son los estudios que se hacen en farmacología. Ahora, ese fármaco que está biodisponible quiere decir que está listo para actuar. Ahora necesitará algo más, que lo veremos en la próxima unidad que se llama farmacodinámica. Ya es otra cosa, ya se va a lo blanco, ya vamos a ver mecanismos de acción, etc. Pero que quede claro hasta dónde llega la biodisponibilidad del fármaco. Miren, está listo para que el fármaco se dirija al área blanco, se llama target, o área blanco o sitio de acción, ¿vale? El target, la área blanco, ¿no? Y ahí rápidamente realiza el efecto. Bueno, entonces ahí usted ya discutimos ahí algo de eso. Estaba la ruta de administración, entonces fíjense que no es lo mismo una ruta de administración oral a una endovenosa, una intramuscular, y si la quiero más lento en la absorción, pues será subcutáneo, ¿cierto? Si yo quiero que actúe ya, me toca poner la endovenosa.
Si me puedo tardar entre 5 y 15 minutos, pues la pongo intramuscular. Si la pongo subcutánea, entonces se me va a demorar por ahí una media hora en estar disponible. Hablemos de la vía subcutánea así rápidamente para no perderme lo que iba a comentar. La vía subcutánea toda depende de esos 30 minutos para la absorción. ¿O habrá otro factor que influya en que se absorba el fármaco cuando se inyecta subcutáneo en un animal? La grasa, bueno, la vasculatura, la zona de vascularización, que es lo más importante, que va a recoger ese medicamento, lo va a absorber ahí. Y hablando de vascularización, ¿en qué caso patológico, en qué patología crees que está mala la vascularización ahí? ¿Está mal? Sí, poca circulación ahí. ¿Habrá algún caso que presenten animales donde le llega poca sangre ahí? ¿Sí? Deshidratación, muy bien. Una hemorragia, un shock hipovolémico, todas esas condiciones hacen que la vía subcutánea sea ineficaz para la absorción de los fármacos. Y coge el veterinario y lo inyecta vía subcutánea y el perro está en shock hipovolémico. Conclusión, no se absorbe. Miren lo importante de saber fisiología. Si uno sabe fisiología, la farmacología es súper fácil, porque no se equivoca conociendo qué le va a pasar al fármaco. Bueno, muy bien. Entonces recuerden la vía subcutánea. En la vía subcutánea yo coloco lo que quiero que demore en absorberse, y que no tengo prisa, y que se demore. Y además se está limitando el volumen. Poco volumen, ¿cierto? O sea, puedo inyectar 1 mililitro, 2 mililitros. En un caballo puedo ponerle 20 mililitros, 50 mililitros, puede ser. En un gato le puedo poner 1 mililitro, ¿vale? Pero un perrito de 1,5 kilos que lo entran a la hospitalización y dicen, no le pude coger la vena, es un término vulgar para decir que usted es incompetente para calcular. ¿Sí? Es incompetente. Yo les digo a ellos, los estudiantes, ¿no puedes? Listo, sigue, por favor. Tampoco puedes, sigue tú. A ver quién puede. Y en anestesia se van a enfrentar a eso, entonces, a ver, háganlo usted. El anestesiólogo Ricardo les va a enseñar todo eso. No me asusten tampoco cuando lleguen allá. Pero que usted no, es tan malo para coger la vena, a usted le inflama todo. Todo se le inflama. Entonces, y ahí ¡pum! El perro así. Cambie de vaso, la otra cefálica, y dale, no, cójale la tarsiana. Entonces luego mágicamente dice, pongamos la subcutánea. Y le va a pasar líquidos a un perro de 1,5 kilos. Y entonces le pone aquí 50 mililitros, 50 aquí, 50 acá y 50 acá, y queda el perro con 4 vejigas que no se absorben. Y siendo un líquido isotónico y no se va a absorber. ¿Por qué? Porque la hialuronidasa se rompió todos los puentes celulares y usted ahora tiene un cojín ahí de agua. Y se va a demorar como 2 días en absorberse. En tanto el animal sigue hipovolémico e hipotenso. Entonces fíjate que en la medicina tienen que ir asociando eso. No es que ni en farmacología le enseñaron que la vía subcutánea no es una vía expedita, que no puede poner grandes volúmenes, que tiene que pensar en la perfusión vascular, que el órgano esté bien perfundido, si no, no se absorbe. Bueno, entonces ten en cuenta lo de la ruta de administración. Bien, ¿cuáles de esas rutas que dicen allá ruta de administración, cuál consideran que es la ruta fisiológica? Ninguna. Se llama ruta fisiológica de administración de los fármacos. Dígame. ¿Qué vía? ¿Eso fisiológico? La que menos. Es invasiva, una vía invasiva además. Es invasiva. ¿La vía? Oral. ¿Por dónde comen ustedes? Por la boca. PER-OS. PER.OS. Es una raíz latina que significa por la boca, PER-OS, ¿vale? ¿Por qué les digo de una vez esto? Porque en terapéutica, cuando usted haga la fórmula, usted no se pone a decirle, dale por la boca, ¿cierto? Zámpele una tableta por la boca. Eso no es de la Tolima, ese no tiene la marca de la Tolima. De hecho, ni es veterinario. Entonces, en vez de escribir por la boca, pone P minúscula, punto,
O minúscula. Se llama sigla internacional en una base latina y se llama PEROS. PEROS significa por la boca. Es la vía fisiológica. Por donde entran los nutrientes deben entrar los medicamentos. Por donde entran los nutrientes deben entrar los medicamentos. ¿Vale? Pero usted dirá, entonces ¿por qué todos los medicamentos no se dan por la boca? Porque hay contraindicaciones. Ya les mencioné una. Si usted no tiene epitelio intestinal, ¿cómo se le ocurre darle un fármaco por la boca? Que el animal tiene un problema del 9º y 10º par y no puede deglutir, y usted le dice, le manda tabletas para que las trague. Es que el perro no puede deglutir, tiene una parálisis laringea, no puede deglutir. ¿Ven? El perro tiene una gastritis brutal, y le mandan medicamentos para que se absorban por el duodeno. En el estómago nomás se daña el medicamento. ¿Vale? Salvo que sea sucralfato, ¿no? Ditopax, lo que quieran. Son simplemente antiácidos o son... ayer vi una fórmula Gastrum, listo, le da el Gastrum y le dije yo a la señora, ayer viendo un paciente en el hospital, a la señora, pero le ordenaron esta medicación, eso no le va a servir para lo que estamos tratando, un problema. Bueno, la cosa es que derivan mal un paciente, entonces lo mandan a neurología. Cuando el paciente, ponle cuidado el caso, de una vez les comento, ustedes aprendan de eso. Paciente con una enteritis plasmocítica, diagnóstico dado por un patólogo. Después de una endoscopia al perrito, el perro llegó a Estados Unidos con una gastritis crónica. Le hicieron endoscopía en otra parte, le tomaron una biopsia de epitelio gástrico y le dieron el diagnóstico exacto. Fíjense ustedes, la señora regresó a Colombia con la hija de ella y se vinieron a vivir a Colombia después de estar 15 años por allá, y se vino a ir a Colombia y aterrizó en El Dorado, obviamente. Estuvo viviendo en Bogotá y luego por X motivo terminó en Ibagué. ¿No? Pasó de un clima totalmente diferente a un clima adverso. Aquí cualquiera es enfermo, el clima es pésimo. Miren la humedad ambiente tan brutal. Pues el perro empezó a enfermarse, pero él ya venía con una gastritis. En Estados Unidos le diagnosticaron por endoscopía una gastritis plasmocítica eosinofílica. Ese diagnóstico es exclusivo, se llama diagnóstico exclusivo, y me llega a neurología. A la señora le ponen a pagar una consulta por neurología que vale 2 veces la consulta normal. Se pierde el tiempo y me tocó decirle, señora, ahora toca remitirla a gastroenterología. De hecho, es un paciente gastroentérico, ya traía el diagnóstico. Y lo que me dicen es que ninguno de los veterinarios, de los 5 veterinarios que lo han visto, ninguno le dice que tiene. ¿En qué estamos? ¿De verdad estamos graves? No pueden hablar con el usuario y explicarle la situación. Entonces, ¿a qué viene? Dijo la señora, ay doctor, qué pena, creo que estoy en el lugar equivocado. Y le dije, sí, qué vergüenza con usted, pero la derivaron mal. La derivan a un servicio que no corresponde. ¿Para qué le hago una valoración neurológica a un paciente que tiene una gastritis? ¿Y con qué la está tratando? Entonces mencionó Gastrum. Con Gastrum, pues con Gastrum no va a curar una gastritis plasmocítica. Con eso no cura. Lo único que va a hacer el Gastrum es formarle una película ahí para que el ácido clorhídrico no le siga afectando. Si a esa perrita no se le pone cuidado, pues termina un problema de síndrome de mala absorción y hasta ahí llegó cuenta. Bueno, entonces tener en cuenta las rutas de administración. Fisiológico, pero por la boca, vía oral, es lo mismo, ¿vale? Vía oral. Bien, por donde se absorban los alimentos deben absorberse los fármacos. O sea que si se absorbe en el duodeno, el alimento, el fármaco se va a absorber en el duodeno. Si hay alimentos que se absorben en el yeyuno y el fármaco todavía ha avanzado un poquito, pues lo que reste se va a absorber en el yeyuno. Ahora, si se absorbe en el recto, ¿cuál será la vía para la administración del fármaco? Ahí viene lo difícil de la pregunta. ¿Vía? Recto. Vía rectal, vía por el recto, entonces dice, escribe vía rectal. Y ahí están los medicamentos que son los óvulos rectales, hay óvulos vaginales también, óvulos rectales y supositorios. Todos conocen los supositorios. En medicina humana el supositorio fue diseñado en farmacéutica para niños y ancianos, o sea, los extremos de la vida.
cuando ya tiene todos los problemas para la absorción. Entonces los niños, para bajarle la fiebre, entonces utilizan un supositorio, lo ponen al bebé ahí en la entrada del recto, se llama ámpula rectal, dejan el supositorio. ¿Y qué consistencia tiene el supositorio? ¿Qué consistencia es? Es como que líquido, sólido, gaseoso, ¿qué es? Sólido, es como blando, de blando, la consistencia es blanda, muy bien. Entonces, ¿cómo será? ¿Cómo se clasifica? ¿Sólido, líquido, gaseoso o coloidal? Es un gel coloidal que a temperatura protegida, o sea, con este clima usted pone un óvulo vaginal o un supositorio ahí al sol y se vuelve agua, como un helado ahí, y lo daña. Por eso se mantienen en la nevera, del hospital, el supositorio. Llegó el perro, el gato, hay que poner el supositorio allá. El médico solo tiene que abrir la cubierta, saca el supositorio, que es como un misil, ¿cierto? Y lo introduce en el ámpula rectal. No tiene que meter la mano como en las vacas, que meten la mano por allá. No, apenas pasa el esfínter anal interno, está la ámpula rectal, ahí se deja. Ustedes dirán, ¿para qué no me habla tanto de esas cosas? Porque esa vía produce una absorción rápida, ¿y qué más hace? ¿Qué otra ventaja tiene? Casi inmediato el efecto, pues casi inmediato, ¿y qué más? Es fácil la aplicación, sí, muy bien, molesta y todo. Para una persona debe ser muy molesto, ¿cierto? Que le ponga un supositorio. Pues hay medicamentos en forma de supositorio, en forma de ungüentos rectales con cánula, ¿vale? Para desinflamar el recto, todo eso hay. Pues la otra ventaja es que lo que se absorba en el ámpula rectal no pasa por ¿dónde? Por el hígado, no pasa por el hígado. Y si no pasa por el hígado no se metaboliza. Y si no se metaboliza está en capacidad de actuar ya. Entonces burlar la ruta metabólica se burla en el ámpula rectal. ¿Dónde más se puede burlar la ruta metabólica? En la sublingual. Muy bien, señorita, muy bien. En la vía sublingual. ¿Sublingual significa? Debajo de la lengua. ¿Cierto que sí? ¿Cierto? Yo a veces me molesto, dicen que yo soy de mal genio. Y sí, ¿y qué? Bueno, dicen que yo soy de mal genio porque le digo a los estudiantes, a veces ni les contesto. Ya en el hospital no me pueden hacer esas preguntas, son medio estúpidas. ¿Cuál es la sublingual? ¿Dónde es sublingual? Ay, bueno, ven, ¿tú sabes cuál es sublingual? A ver, ¿quién sabe? ¿Vale? Ahí van a rotar. Entonces sublingual, entonces tiene que ir debajo de la lengua. Le dice sublingual y le abre la boca al perro y se la pone sobre la lengua. Pues ahí no se absorbe porque el epitelio cornificado que tiene las papilas gustativas ahí impide la absorción 100%. Y luego el perro se la tomó. Es que no era vía oral. También hay gotas orales. Para un niño, para un perro, para un gato yo le puedo poner unas gotas para que él se la pase a través del esófago hasta el estómago, claro. Que la vitamina C, le puedo dar una gomita de vitamina C con forma de osito, lo que quiera, ¿cierto? Pero cuando le digan sublingual, no lo va a olvidar, debajo de la lengua. Es fácil ponerla, cualquier animal. Bueno, un tigre, pues hay que tener ciertas precauciones. No van a poner unas gotas debajo de la lengua. Por lo menos el tigre está despierto, ¿cierto? Si está dormido, bajo anestesia, entonces usted dice, necesito una vía expedita y que no va a pasar por el hígado. Le abre la boca al tigre, que debe tener además el abreboca puesto, le corre la lengua y le destila 2 goticas de medicamento. Dopamina, por ejemplo, ¡pum! Y lo rescató, lo sacó de la parada. Pone dopamina y se absorbe sublingual. Muy importante. Otra vía que absorba inmediatamente y que no pase por el hígado, el fármaco. Vaginal, vía vaginal. En veterinaria, ¿cómo no va a ser importante, muchachos? Y sin embargo, donde más se usa es en mujeres, ¿cierto? Los antifúngicos, los espermaticidas, los hormonales, o sea, una cantidad de fármacos se usan por vía vaginal en mujeres. Ahora, en toda la vagina no es en toda la vagina, es en el introito vaginal, en el fondo del saco dorsal.
Ay, no sé qué es eso. ¿No vio anatomía? O vaya, le dice al profesor de anatomía, déjeme ver dónde es que absorben los fármacos. Porque si no lo pone ahí, pues no se va a absorber. No es pasar el cuello como en las vacas que pasan un carro. No, no. Y se pone un óvulo vaginal. Una vía súper eficaz. En perras, por ejemplo, una vía súper eficaz. Casi a nadie le gusta usarla. Y es una vía súper eficaz. Pónganle cuidado al ejemplo. Yo que trabajo en neurología. Llega un paciente en estatus epilépticos. Se dice el paciente que llega en clústeres, la repetición, 15, 20 convulsiones en 5 minutos, cosa brutal. Y todavía el niño del hospital buscándole una vena y con el ritmo del perro en plena convulsión. ¿No le enseñaron eso? Que sí, que en farmacología le dijeron, no sé. Dicen, ni ellos me conocen ni yo ellos, no sé. Si usted la embarra, yo se lo conozco. Ay, yo que con usted farmacología, pero eso no lo enseñaron. Les dije, un perro convulsivo nunca se puede canular. Un perro convulsivo nunca le va a dar nada oral, ni siquiera le abre la boca ni le meten los dedos. Ya hemos tenido accidentes en el hospital contra médicas que le han mordido la cara. Eso es una cosa grave, es delicada, muchachos, por no saber una base terapéutica, que es que un animal que está convulsivo, la única vía, la única expedita es rectal o vaginal. Punto. Entonces, si es un macho, rectal; si es una hembra, vaginal. Se pone en el fondo del saco dorsal un óvulo de diazepam, que es una benzodiazepina, y eso se absorbe ya, y en menos de lo que usted cree ya ha cedido la convulsión. Entonces no es magia, simplemente saber algo de farmacología. ¿Sí? ¿Queda claro? Entonces, eso se les pregunta en el examen para recordarles la importancia que tiene eso en terapéutica. Vía sublingual es diferente a la vía oral, porque la vía sublingual es una vía de contacto inmediata, en la cual el epitelio que está debajo de la lengua tiene una monocapa celular que absorbe los fármacos lipofílicos a alta velocidad. Ojo, lipofílicos a alta velocidad. Ese mismo carácter lipofílico se da para la vía vaginal, para la vía rectal de los supositorios que ya les dije. Por lo tanto, en una vaca, cuando usted va a poner el fármaco, miren, usted, los que van a trabajar en reproducción, y le dice el veterinario, el profesor de clínica, le dice, póngale 2 gramos de eritromicina o de oxitetraciclina en óvulos. ¿Sí? Entonces usted saca los óvulos, claro, el misil ya es un misil de verdad, ¿no? Para vaca, entonces tiene forma de un misil más grande. Obviamente ese no se lo va a poner a la perra o a la gata, ni puedo coger el misil con un cuchillo porque yo soy recursivo y entonces corto por la mitad y cojo y lo meto en reversa, además ya ni la punta y no, de cola al pobre perro. Y dice, hay que medir la dosis. Eso era para una vaca, señor. Tenía 500 miligramos y ese perro pesa 1 kilo. ¿Cómo le va a poner usted ese misil? ¿Vale? Bien. Ahora nos genera gracia. Allá me quedan serios. Bueno, pero acá a uno le da risa eso que pasa. Son errores que uno no se imagina que pueda cometer. Pero acuérdense que todos cometemos errores y eso les puede pasar. ¿No? Pero piense primero antes de actuar. Diga, este es un perro, tenemos óvulos vaginales para esta perrita que pesa 1 kilo, No, hay un fureal, un nitrurex para vacas. No, eso es una vaca. A la vaca coge los óvulos y los mete. Y pónganle cuidado cómo se equivocan. Se ponen un guante, manga le llaman, ¿cierto? Ponen un guante así y cogen y si unos bajitos hasta suben una banca, ¿no? Y mete toda la mano por allá, ¿cierto? Y la suelta. Ojo, ahí vía rectal, allá no se absorbe. En el colon distal no se absorbe, mucho menos en el transverso, no se absorben los fármacos. Ya va de salida, al contrario, y se excretan las cosas. Entonces, ¿dónde va a poner usted el fármaco? Si es en la vaca, fácil, en el ámpula rectal, lo mismo. Pasa el misil de vaca, que pase el esfínter interno y sostiene con la mano un momentico para que el reflejo tónico no lo va a expulsar. Y ya, ahí se empieza a absorber rápido. Pero no metan la mano en la vaca. No están en reproducción, están haciendo terapéutica de la reproducción. Y con eso ya. Otros lo meten al fondo de la vagina, meten la mano en la vagina. Óvulos de fureal, por ejemplo, cuando acaban de hacer una cesárea o cuando acaban un parto distóxico, la ponen ahí.
¿Se absorbe? Claro que se absorbe, lo que pasa es que lo va a hacer muy lentamente. En cambio, el fondo de saco dorsal, eso es rapidito y el fármaco llega intacto al sitio de acción. ¿Vale? Bueno, muy bien. Hay propiedades que tienen que saber de los fármacos, lógicamente. Entonces yo digo, solubilidad, ¿saben qué es solubilidad? Si el fármaco es soluble o no. Es hidrosoluble, entonces se solubiliza en componentes acuosos. Liposoluble en componentes lipídicos. Y eso es lo que hace que yo dé un fármaco en una solución acuosa o una solución oleosa. No sé si han escuchado ese concepto, solución oleosa. ¿Conocen alguna? ¿O han escuchado o ustedes se han sometido a un tratamiento con una solución oleosa? ¿El qué? El cannabis, porque es aceite de cannabis. Cáñamo, el aceite de cáñamo, el cannabis, pues es un lípido, es oleoso. Bien, las hormonas también, porque la mayoría de ellas, la mayoría son liposolubles. Muy bien. Entonces hay muchos fármacos que traen esa presentación, pero si a mí me dicen que el fármaco es hidrosoluble, pues no se va a absorber donde la grasa, donde haya grasa. Y van y se lo ponen en un tejido rico en grasa, pues no es. El fármaco es liposoluble y van y lo inyectan intramuscular. Entonces se enquista el fármaco porque él no tiene cómo solubilizarse. O sea, el fármaco queda ahí sin desintegrarse, entonces no va a solubilizar, mucho menos va a absorberse. ¿Vale? Bueno. El otro es el tamaño de la molécula, ¿cierto? El tamaño de partícula. El tamaño de partícula, pues entre más grande sea, no es lo mismo una molécula milimetrada o una molécula micronizada. Ningún fármaco se absorbe en mililitros, en milímetros, perdón, se absorben en micrómetros. ¿Sí? Hablo del tamaño de la molécula. Hay fármacos grandísimos, ponen cuidado, grandísimos. 500 micrómetros es una cosa grandísima. Y hay fármacos pequeñitos, 100 nanómetros, 200 nanómetros. Quiere decir que entre más pequeño la partícula, más fácil de que pase las membranas. Bueno, eso lo vamos a ver ya en detalle en la próxima clase. Aquí ya esto lo sacó. ¿Sabes qué pasó acá? Bueno, no, me sacó.